La verdad es que este fin de semana ha sido un poco movidito, y lo está haciendo. Pero tenemos algo muy bonito que compartir, y es que su gracia, la gracia del Señor, siempre sobreabunda. Y la verdad es que Pastor Bailey nos decía una cosa muy interesante y muy bonita también, y es que si a cada problema que tuviéramos le pusiéramos una nota de color, la gracia del Señor tiene esa nota de color. Es decir, no hay problema tan grande que Dios no resuelva, no hay dificultad tan compleja que Dios no tenga una solución, no hay nada que se le escape a Dios. Por eso el mensaje de hoy es gracia sobre gracia, y le he puesto un pequeño subtítulo, se llama Caminando hacia la promesa. Y la verdad es que el mensaje está ubicado en el libro de los Números. Como sabéis, el libro de los Números es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Es dentro de la historia en sí. Los judíos le dicen Bemidbar, que significa desierto, la caminata en el desierto. Pero en algunas de las celebraciones que ellos celebran y que tienen, dice Parashat Bemidbar, que significa tu andar en pos de mí, refiriéndose al Señor en el desierto. La verdad es que hay algo que tenemos que ser conscientes. Mira, yo no estoy aquí hoy para regañarte, estoy para enseñarte. Hay palabras, como dice la palabra, de exhortación, hay palabras de llamar la atención, de un despertar, y esto es una cosa que realmente, si conseguimos mejorar, ya no te digo vencerla, mejorar, recibiremos una grande bendición. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas más significativas y más grandes cuando estudias el libro de Números es que hay 7 episodios que hablan de queja y rebelión. Y en esos 7 episodios, a través del desierto, yo creo que refleja nuestra condición humana. Es decir, yo creo que todos nos quejamos. Es decir, por algún motivo u otro, por alguna causa de justificada o no justificada, yo no me voy a entrar en si lleva razón o no lleva razón. Seguramente la llevas. Hay que decir que el pueblo de Israel estaba en mitad del desierto. He puesto una fotito. Como ves, no hay sombra en el desierto. Por el día hace mucho calor, por la noche hace mucho frío, no hay agua, no hay vegetación. Y ahí tenías a 3 millones de personas, ahí no es nada, buscando, esperando, caminando hacia la promesa de Dios que le daba una tierra donde fluía leche y miel. Y yo creo que si tú a día de hoy no has recibido ninguna promesa de parte de Dios, es que no has leído tu Biblia. No has escuchado la palabra de Dios, no has escuchado el Evangelio. Porque la primera promesa que tenemos es la salvación. Después de la salvación tenemos la salvaguarda del Señor. Después de la salvaguarda del Señor es que estamos a salvo y guardados por los ángeles del Señor. La tercera es su sanidad. La cuarta es su provisión. Sabemos que en Él tenemos paz. Sabemos que en Él tenemos seguridad. Pero muchas de las puertas que se abren, me hace gracia, ¿no? Porque hay un montón de cursitos que si guerra espiritual, ora contra el enemigo, defiende tu campamento. Pero muchas de estas cosas las abrimos nosotros con nuestra boca. ¿Y qué error cometeríamos si no identificamos estas cosas? Porque aquí de lo que se trata no es de señalar, se trata de ser eficaces. Amén. Así que te voy a dar unos cuantos versículos que nos ponen en contexto. Dice Filipenses 2:14, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Y a partir de ahí el Señor dice que Él nos guarda irreprensible hasta su venida. Es decir, tenemos una promesa maravillosa, pero lo primero que dice es, hagan todo, es decir, trabaja, esfuérzate sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Primera de Pedro 4:9 dice, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino que hagan que se sientan bienvenidos. Eso es otro principio, es decir,
estamos llamados a practicar la hospitalidad, estamos llamados a recibir hermanos, hermanas en casa. Y bueno, pues una primera lección muy interesante: reciban, no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. En Judas 1:16 da una vuelta de tuerca y habla de la apostasía de los últimos días. Y dice: esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Y yo creo que esto es algo que no nos es ajeno. Es decir, hemos visto, lo vemos a diario en la sociedad, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la escuela, lo vemos en cualquier ambiente donde nos movamos. Vemos que pasa y ocurre y vemos este tipo de personas que no están contentos con nada, que lo critican todo y cuando quieren algo de ti, es decir, cuando hay un interés, entonces hablan bien de ti. Pero media vez te diste la vuelta, ya no hablan bien de ti. Vuelve la crítica, vuelve la queja. Y aquí hay una cosa muy interesante. 1 Corintios 10:10 dice: tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Fijaros que hay una puerta que se abre con la queja, que da paso a la rebelión y a la rebeldía de nuestro corazón. Y con esto tengo que decir que estoy seguro, estoy convencido, que muchas de las quejas que vais a tener y que vamos a tener en primera persona son quejas reales. Es decir, son problemas reales, es decir, son problemas que vivimos, que pasamos, que enfrentamos, peleamos, que padecemos, que guardamos en silencio y otros no están en silencio. Pero cuando abrimos nuestra boca, cuando empezamos a hablar, cuando empieza la queja, empezamos un proceso de desenfoque. Empezamos un proceso de despiste. Empezamos a abrir una puerta del egoísmo. Empezamos a pensar en lo que yo tengo, como yo estoy, como yo me siento, como me ofendieron, lo que me dijeron y lo que me dejaron de decir. Empiezo a yo y yo. Y sabes que te tengo que decir algo. El principio de Satanás en Isaías 12 es precisamente eso. Satanás era uno de los principales del cielo. Le decían el lucero de la mañana. Era uno de los ángeles en lugar preeminente, líder de la alabanza de los coros celestiales. Y el principio de su caída fue: y subiré, si yo subiré a la diestra del Padre, y yo seré tal y tal cosa, y yo. Y eso fue el principio de su caída. Eso fue el principio del juicio que Dios trajo en su vida. Ahora, hablemos de quejas legítimas. Yo creo que tenemos el ejemplo de Job. Y Job se quejó mucho. ¿Y por qué se quejó mucho? Porque, para empezar, Job era un hombre preocupado en hacerlo todo bien. No solo por sí mismo, sino por sí mismo, por sus hijos, por su esposa, por su casa, por su familia. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que estaba buscando a Dios de una manera genuina. Y Job se quejó, pero un montón. Es decir, lee los primeros 42 capítulos de Job y vas a alucinar. O sea, es queja tras queja, tras queja, tras queja, hasta que Dios lo para y empieza a confrontarlo. Y el resumen es: tú no me conocías, yo soy Dios. Tú no sabías quién era yo soy Dios. Si te vas al salmista o te vas a los salmistas, lo divertido es que a la queja se añade el lamento. ¿Por qué? Porque los salmistas, los cantores, somos emocionales. Por eso David en alguno de sus salmos empieza a decir: alma mía, alaba a Jehová y exalte mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra alma nos juega
muchas traiciones. Es decir, si tuviéramos que alabar cuando lo sentimos, no alabaríamos probablemente nunca. Cuando tuviéramos que levantar un aleluya, como hemos cantado hace 10 minutos, cuando estoy solamente en victoria, no tendríamos victorias de parte de Dios. Si estuviéramos gozosos simplemente cuando tengo 100.000 euros en el banco, si tuviera paz cuando mi seguridad está en otras cosas, no estaría adorando a Dios, no estaría agradando a Dios, estaría adorando a esos 100.000 euros. Y créeme, conozco gente que está mirando su cartilla, a lo mejor no tienen ni 100, tienen 10, pero su seguridad está en los 10.000 euros. Están tranquilos porque tienen su dinerito. Y ¿sabes qué te digo? Que eso es algo que el Señor quiere transformar en nosotros. Yo estoy seguro porque mi confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esa fue la conversación con Job. Es decir, yo no estoy seguro porque soy bueno, estoy seguro porque confío en el Señor. Y mi seguridad está en el Señor, no está en mí, está en Él. Por eso la diferencia de una queja legítima, y te invito a que argumentes, cuando ores, pregúntale al Señor. Mira, hay algo que podemos aprender de la vida de Jacob cuando el Señor le cambió su nombre a Israel. Porque Israel luchó con Jehová y prevaleció. Es decir, argumentó con el Señor. Era digno de juicio, era digno de castigo, pero no dejó al Señor hasta que lo bendijera. Y lo consiguió, decir, oye, dobló en ese sentido la voluntad de Dios, es decir, no lo dejó, pero estaba dispuesto 100% a no rendirse hasta obtener la bendición de Dios. Por eso es importante que entendamos que a veces vas a tener conversaciones con Dios que quizá sonarían desafiantes y Dios no las permite. Quiero explicarte esto. Pero es una diferencia muy importante cuando me quejo a Dios, pero no me estoy quejando de Dios. Quejarme a Dios es decir, papá, me siento mal y no pasa nada porque te sientas mal. Papá, me siento solo y no pasa nada porque papá es un papá amoroso. Papá, necesito que estés conmigo y no pasa nada. Está bien que te pongas delante del Señor y que tu queja, tu carga, la pongas delante del Señor. Ahora, no quejarse de las cosas que Dios hace, porque todas las cosas que Dios hace, las hace para bien. Y no quejarte porque Dios las hace como las hace, te hace manso, humilde, no orgulloso, no altivo. Aceptar las promesas de Dios, los planes de Dios, aceptar los cambios de idea de Dios. Es decir, Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y la palabra además lo dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. Es decir, le está diciendo a la creación, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterará con Israel. Es decir, oye, eres su hijo, eres su pueblo, ¿estás dispuesto? Te estoy diciendo una cosa muy seria en esta mañana. Habla con Dios. Y antes de quejarte, trae tu causa delante de Jehová. Pero es diferente a quejarte de por qué hace Dios las cosas como las hace. Trae tu causa delante del Señor. Pasa ese tiempo buscando al Señor, preguntándole al Señor, ¿por qué, Señor, tú quieres esto? ¿Por qué tu Señor hace esto de esta manera? Fijaros que en el libro de Números, por recuperar un poco la historia, tienen 7 episodios de rebelión, de pleito y de queja. Pero el primero de todos es la comida, en Números 11. Si recordáis, no puedo pararme en todos, pero iré dando pinceladas para que cojas un poco de memoria. La comida es que ellos recibían el maná. El maná era una especie de algodoncito que cocían, que amasaban y horneaban y hacían unas tortas. Y dice la palabra que sabía aceite nuevo. Y era algo que Dios había hecho para Israel.
Ahora, déjame decirte algo. Si Israel le hubiera pedido carne a Dios de otra manera, Dios se la hubiera dado. Pero la pregunta es que cuestionaron a Dios: ¿por qué nos das maná? Lo voy a decir de otra manera. Se cansaron de las cosas de Dios, de la provisión de Dios o de la manera de proveer de Dios. Si vamos al segundo, hablamos de la esposa de Moisés. Fijaros que Moisés, cuando muere Séfora, se busca una esposa cusita, etíope, y las etíopes no hace falta que te diga que son de piel morena, son morenitos, ¿verdad? Y ellos se rebelaron en contra de que Moisés tuviera una mujer morena. Interesante. Los gigantes, Números 13-14, episodio 3. Los israelitas se quejaron y se rebelaron porque cuando llegaron los 12 espías, 2 de ellos dijeron: vamos, que nos vamos, pero los otros 10 estaban viendo todo el rato lo grandes que eran esos gigantes, los grandes que eran los hijos de Canaán y los fuertes que eran, y las ciudades amuralladas. Es decir, se rebelaron contra Dios porque no creían que Dios era capaz de darle esa tierra que Dios había prometido. Es decir, estaban teniendo incredulidad precisamente acerca de cómo Dios iba a hacer las cosas. Número 4, Moisés y Aarón. Aquí en número 16 se quejan acerca de por qué ellos tienen que estar en autoridad. Y esto es algo que ha sido muy común en la iglesia. Es decir, Dios levanta líderes y cuando esa persona dice algo que no te agrada o que no te gusta, la siguiente pregunta es: ¿por qué Dios ha puesto a esta persona aquí? Con lo bueno que yo soy y con lo bien que yo lo hago. Pero nos toca muchas veces a los pastores, nos toca muchas veces decir cosas que no gustan. Y a Aarón y a Moisés le tocó unas cuantas. La rebelión de Coré ya no era simplemente acerca del liderazgo. Se querían volver a Egipto directamente. Y queriéndose volver a Egipto, pues el Señor juzgó. Y además desafiaron a Dios a ver quién tiene razón. Y bueno, Dios juzgó. El número 6, ellos clamaron por agua. Pero igualmente clamaron por agua. Y era algo lícito, pero clamaron de la manera equivocada. ¿Necesitaban agua? Por supuesto que sí. Estaban en medio de un desierto, tenían ganado, tenían niños, tenían ancianos, pero lo hicieron de la manera equivocada. Y en el número 7, con el amigo Balaam y Balac, cometieron idolatría y pecado de brujería. Y ahí es donde ya el Señor dijo: hasta aquí. Esta generación no va a entrar en mis promesas. Y te tengo que decir algo. Satanás aquí no estaba por ningún sitio. ¿Entiendes esto? Son puertas, son cosas que abrieron el pueblo solito y mondo. Si hubiera sido la etapa de hoy, estaríamos reprendiendo demonios, potestades y no sé cuánto más. Pero aquí, solitos por problemas de actitud, por problemas de aceptar lo que el Señor quería hacer. Y esto es algo que tenemos que empezar a discernir y empezar a entender. Lo primero, cuando estamos llenos de quejas, lo primero que hay que saber y entender es que las palabras son contagiosas. Si tú quieres incendiar un fuego, dale lumbre. En el momento que tú dices algo malo, en el momento que tú das una mala opinión, en el momento que das un mal reporte, en el momento que no haces las cosas de la manera apropiada, empiezas a contagiar a todos los demás. Y te digo algo, papás, mamás con hijos, probadlo. Da una queja de mamá y verás al nene diciendo: mira lo que dice papá, es que tú eres tal cosa, porque lo dice papá.
y viceversa. Ah, papá, tú eres no sé qué. ¿Por qué? Porque lo dijo mamá. Y cuando menos falta hacen, te meten el dedo en la herida y le dan vueltas. ¿Por qué? Porque las palabras son contagiosas. Porque abrimos portillos con esta de aquí, con la queja. Y además contagiamos nuestro entorno. Y esto es algo bastante peligroso. Número 11.1. Fijaros que esto sienta un precedente, es la primera rebelión. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Mira, ¿sabes lo divertido de este versículo? El Señor nos dice de qué. Búscalo. No dice de qué. Ni de qué, ni por qué. Ni si llevaban razón, ni si no llevaban razón. Está hablando de la queja y empezar a quejarse. Además, no habla de que le dijeron a Moisés o lo dijeron a Aarón. Empezó el run run en medio de las tiendas del campamento. Empezó en las casas. Empezó en los hogares. Y eso que empezó fue lo que el Señor castigó y quiso cortar de raíz. Qué interesante. No habían dicho nada en contra de Moisés todavía. No habían dicho nada en contra de Aarón todavía. No había sido algo público, había sido algo interno. Pero Dios lo oye y Dios lo ve todo. Y antes de que tú salgas con el rumor o con la queja, Dios ya nos vio. Es tremendo, este versículo es tremendo, porque sienta un precedente. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escúchame, dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, aquí nos está enseñando que erradiquemos toda raíz de amargura de nuestro corazón. ¿Cómo erradico raíces de amargura? Arrancándolas. Y si tengo un malentendido, mira, nosotros somos de la filosofía, esto es herencia de mi suegra. Preferimos un rato colorado que 3 meses amarillo. Y calentitas las cosas, se hablan, se dicen, se aclaran, hermano, esto, hermano, lo otro. No rumorear, no quejas, no chuchuchú, no cha. Es decir, a la persona, al hermano, como dice la palabra, hermano, ¿cómo estás? Bien. Oye, esto no lo he entendido. Y no hacer juicio, porque no estamos llamados a hacer juicio. Estamos llamados a ser luz, no juiciosos. Amén. Número 2. Las palabras que menosprecian a los demás son condenadas enérgicamente. Igualmente, no estamos llamados a menospreciar a nadie, porque todos nosotros valemos el mismo precio, la sangre de Jesús. Yo no valgo ni más sangre ni menos que tú, y tú no vales ni más ni menos que yo. Todos valemos el mismo sacrificio, la misma sangre, el mismo amor de Dios ha sido derramado por ti y por mí. Y si tú tienes una revelación, un encuentro personal con Dios, Dios te puede usar igual o más que a mí. Porque se trata de su presencia, se trata del encuentro, se trata de esa comunión diaria con Él. Y ante eso es nuestra decisión, meternos con Dios. Por eso dice, María y Aarón, esto también es tremendo. Además, esto es un párrafo que yo creo que tiene tres divisiones. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Es decir, están diciendo, pero si por nosotros también se ha movido el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Para mí hay 3 partes de esta queja de Miriam.
Y hay 3 partes en este versículo. Lo primero es el prejuicio racial hacia la mujer de Moisés. Porque lo dice específicamente. ¿Por qué ha cogido Moisés una mujer etíope, cusita, morena de piel? ¿Por qué no ha cogido una mujer hebrea? Ha cogido una mujer cusita. Y además ha usado unas palabras de menosprecio. ¿Y sabes lo interesante? El juicio de eso fue la lepra. Menospreciaron su color de piel. ¿Y a María qué le vino? A Miriam qué le vino? Una enfermedad en la piel. O sea, es tremendo. O sea, el nivel es tremendo. Ahora, empieza a decir que por ella también ha hablado Dios. Fíjate, Moisés, que está casándose con una morena. Ya no necesitamos a Moisés, Dios también habla por mí. El problema de eso, ¿sabes cuál es? Que ella se estaba exaltando a sí misma. Nadie le quita razón, pero ella no estaba siendo levantada por Dios. Dios la estaba usando, sí, pero ella se levantó a sí misma, ella se habló bien de sí misma. Y tercero, es donde tenemos que aprender la mansedumbre de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque Moisés no entró al trapo. Moisés no se defendió. Y eso es algo que debemos de aprender. No entrar al trapo significa que Dios nos defiende. Y Él es el que pelea nuestras batallas. Y te digo, ay de aquel que se levanta en contra de los hijos del Señor. Ahora, la tercera parte, y estamos terminando, lo que decimos importa, porque con esta palabra tenemos poder y tenemos autoridad, pero importa más cómo decimos las cosas. ¿Vale? Hay una importancia en la forma, cómo decimos las cosas. Fijaros lo que dice Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de gratis. Me acuerdo del mundo, yo en el mundo me iba bien, no tenía penas económicas. Y ahora estoy en el Señor y el Señor me tiene ahí apretadito. De los pepinos, los melones, los puerros, los cebollas y los ajos. Encima, glotones, pecado de glotonería. Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Es decir, después de que Dios le había dado las promesas, le estaban diciendo, estamos mejor muertos. Números 16:13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Es decir, escucha, Egipto, que es un tipo del mundo, en la que eran esclavos, que no eran libres, que no podían hacer lo que ellos querían, están comparando Egipto con la tierra prometida. La tierra prometida era la que fluía leche y miel. Pero fijaros el nivel de confusión que tenían los israelitas diciendo, ¿por qué nos ha hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Es decir, que tengamos que hacer lo que tú digas. Es decir, la desobediencia, la queja trajo una rebelión tremenda. Y ya para terminar dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y esto solo le estaban diciendo una cosa a Dios: estábamos mejor sin ti. Siendo esclavos, estábamos mejor sin ti. En el mundo me iba mejor. Pero hay un cambio. Y el Señor nos hablaba en este cambio, en este versículo. Es un versículo que te tiene que cambiar la mentalidad. Dice Números 13 y 16.
estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Sabes que Oseas significa salvación? Pero Josué, que además en hebreo significa, casi suena muy parecido, uno es Josea y otro es Yeshua, muy parecido, significa Yahweh, Jehová, el Señor, es salvación. La diferencia de Josué es que su fe, su vista, su confianza, su seguridad no estaba en la fuerza de sus manos, estaba en que el Señor estaba con ellos y era su salvación. Nuestro cambio de actitud frente a nuestro diario vivir no es que no tengas problemas, es que el Señor está contigo. Es que el Señor te cambió el nombre, ya no eres Oseas, ahora eres Josué. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación. No soy yo, no es mi sabiduría, no son mis habilidades, no son mis fuerzas, no es lo que yo soy capaz de hacer o lo que yo soy capaz de desarrollar. Es porque Dios está conmigo y Él no me va a dejar. Y Él es un Dios fiel que cumple sus promesas. Y eso nadie lo puede cumplir, no lo puede cambiar. Es decir, y aunque haya enemigos como gigantes, aunque haya ciudades fortificadas, aunque atravesemos un desierto, Dios está conmigo. Por eso el principio, el Señor es el que me lleva por el desierto. Y hermanos, quiero que te pongas de pie. Quiero que entiendas este principio de parte de Dios y le pido al Señor que esta revelación entre de manera poderosa en nuestros corazones. El Señor es nuestra salvación. Debemos de cambiar nuestra manera de hablar. Debemos de cambiar nuestra manera de expresarnos. Debemos de cambiar cosas en nuestra manera de hablar de Dios y de hablar de nuestros hermanos y de hablarle a Dios. Y en esto veremos que Jehová es nuestra salvación. Amén. Así que Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras tu palabra, que nos des sabiduría, Señor. Y aunque sabemos, Señor, que va a ser difícil no quejarnos, Señor, pero te pedimos gracia sobre gracia, Señor. Te pedimos sabiduría de lo alto, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición, tu salvación, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, acuérdate de los enfermos, Señor. Acuérdate de aquellos que están en necesidad. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques y levantes a cada uno de nuestros hermanos, Señor. A ti te damos la gloria, te damos la honra y sabemos que tú vives y reinarás para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.